Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hola, 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 muy buen miércoles 3 de junio. Julio, Ingrid. ¿Cómo estamos, Ingrid? Cansada, como fin de semestre. Oye, pero se ha pasado rápido este semestre. Como si me hubiera arrollado un auto. Oye, me siento, ¿no? Como... Yo como que todavía estoy en vacaciones, desperté y estoy en junio. Así. ¿En serio? ¿Tú todavía? No, yo estoy como si me hubieran arrollado. Siento que vamos a miércoles y siento que es viernes. Pero se ha pasado rápida la semana. Sí, el tiempo pasa volando. Que trabajar, revisar, prueba, todo. Oh. Todo está fluyendo tremendo. Además, hoy tenemos un día, pues, muy agitado también, ¿no? Los estudiantes están en su paro nacional. Entonces tenemos un día como agitado. Claro, bien agitado, pero eso no quita que tenemos que trabajar en la universidad. Que nosotros tenemos que estar acá, trabajando. En la administrativa. Oye, hace una temperatura agradable. Yo encuentro que hace como que está rico. Como que está... ¿En serio? No, o sea, Alex siempre lo toma rico. El invierno a mí me encanta el invierno. No, para ti siempre es rico, pero a mí siempre es helado. Yo estoy así cubierta. No, sí, ya ni siquiera tengo movilidad en el cuello. Tengo una chalequita bien delgada, pero para salir, caminar está exquisito. Porque los chiquillos ahí, Francisco, ahí nos van a indicar la temperatura de hoy. Temperatura 14 grados. Saludos a Francisco David y los muchachos ahí que siempre están dispuestos a apoyarnos. Oye, le doy un dato. Las canciones las estoy eligiendo yo. ¡Ey! No, sí me ayudó. No las elijo yo, las elige Ingrid. ¿Ah? Bueno, pero hemos tenido unos rolones. No, unas canciones espectaculares. Que los veo ahí David y Francisco bailando detrás de bambalina, bailando todas las canciones de Ingrid. Todos. Oye, Alex, pero hoy es un miércoles para celebrar. Aunque estemos cansados, siempre hay un día para celebrar. Ingrid, tú siempre traes tus celebraciones. A ver. Aprovechando. Hoy se celebra el día de Ni Una Menos. Ni Una Menos, mira. Para justo... Es un movimiento, ¿no? Claro, para concientizar sobre la violencia, la desaparición de las mujeres, toda la violencia que sufren las mujeres. Entonces creo que es un gran momento para reflexionar acerca de ello, Ni Una Menos, sobre estas desapariciones forzadas. Y hoy es ese día para reflexionar. Perfecto. Entonces, qué interesante que sea justo el día de la marcha. Ah, claro, mira, fíjate, justo el día X. Sí, justo el día de la marcha. El día D. ¿Y qué más? ¿No tenemos nada más? Y hoy de eso tenemos, y el día de la bicicleta, para concientizar sobre el uso de la bicicleta. Me encanta. A ver si bajamos un poquito de peso, Alex, acá. No, yo estoy cada día bajando de más, pero comiendo harto. Ahí, equilibrado. Pero Alex, tú haces demasiado ejercicio. Fuiste a la Semana del Patrimonio, ¿eh? Este año tenías que ir, Alex, a la Semana del Patrimonio. Sí, Ingrid, no alcanzaba a ir a ninguno. Pero sí me comprometo a ir durante... El siguiente año. Oye, cada miércoles tenemos invitados especiales. Claro. Y grandes invitados. Y hoy tenemos una gran invitada, que la teníamos invitada hace mucho tiempo atrás, sí. Y que hoy se nos dio el tiempo, el espacio para poder estar con ella y que ella nos acompañe. Nada más y nada menos que estamos hablando de... Emilia Reyes Pinto. Emilia Reyes, doctora en educación, mira, un grado importante también, doctora en educación, y una coordinación importante que es coordinadora de posgrado y... educación continua. Claro, ella hace posible que se muevan todos los posgrados de la facultad. Ahí está detrás tuyo. Está detrás de mí, la jefecita. Ahí en la coordinación de posgrado y educación continua de la Facultad de Educación. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por acompañarnos en este día. En este día. No, gracias a ti por querer hablarnos sobre todo de un tema que casi no se toca
de manera formal en la educación, es decir, en las clases nosotros siempre pensamos como en la educación formal, pero nunca pensamos en la educación informal o en otros sectores que también requieren instancias educativas. Entonces a mí me parece un tema buenísimo. Y el tema es jóvenes infractores de ley y su contexto, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos, Educativo. en contexto educativo, cómo podemos, cómo podemos darle relevancia a este tema? Porque hoy en día ese tema está en boga, es importante dentro de la contingencia nacional, ¿cierto? Cierto. ¿Y cómo le podemos dar un contexto a esto? Bueno, lamentablemente ha ido creciendo con el tiempo, o se ha ido, digamos, escalando el término de la educación en contextos de encierro para infractores de ley en nuestro país, ¿sí? La UNICEF en ese sentido ha dado cuenta que no hay una política estructurada para atenderlo a ellos desde el ámbito pedagógico, ¿no? El acompañamiento de ellos que ellos deberían tener cuando cursan infracciones y están en el fondo encerrados, digamos, en cárceles, ¿sí? Entonces, cómo la pedagogía se hace cargo de estos estudiantes también dentro de estas falencias que ellos no cuentan y cuál debería ser el rol del Estado con respecto a estos estudiantes en el ámbito educativo, ¿sí? En este acompañamiento que ellos además deberían tener de reinserción, ¿verdad?, mientras están en su estadía o cursando las sentencias correspondientes. Perfecto. Por supuesto. Oye, pero un poco cuéntanos de las prácticas pedagógicas que se realizan en ese tipo de centros. Hay dos alternativas con estas prácticas que se usan en los estudiantes. Primero es que los estudiantes, digamos, este joven adolescente que es infractor de ley, está cursando una condena, puede optar a exámenes libres, ¿sí? Perfecto. Esa es la modalidad, que curiosamente esa modalidad de exámenes libres en este país está hecho más bien para los adultos, está enfocado a los adultos. Claro. Entonces el punto es, o la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es posible, es viable, es en el fondo, facilita el acompañamiento del estudiante que dé exámenes libres en esa modalidad? Si no lo cursa en una modalidad regular, por así decirlo, mientras está en un contexto de encierro. Claro. ¿Sí? Y por otro lado está el sistema formal de lo que cursan los estudiantes. Hace un tiempo atrás, estoy hablando del año más o menos 2018, por ahí, 18, las cárceles para los estudiantes, bueno, que dependen del CENAME, ¿no?, el Servicio Nacional de Menores, estaban habilitadas para los estudiantes que tenían que cumplir condena, ¿sí? Y la mayoría de las modalidades que tenían estos estudiantes en contexto de encierro era a través de los exámenes libres. Eran muy pocas las cárceles, por así decirlo, que atendiendo a estudiantes en contexto de encierro tenían esta modalidad de tener escuelas dentro de sus cárceles. Ya, perfecto. ¿Sí? Había muy pocas. Y eso básicamente tenía que ver con, yo diría que con la voluntad que ponían los líderes regionales, ¿verdad?, de articular en sus propias regiones, tener una cárcel para los estudiantes en los centros penitenciarios, o más bien en el CENAME, para los adolescentes. ¿Y si no tenían esas escuelas, cómo le hacían para poder estudiar? Ya, la modalidad que existe es anexo escuela. ¿Qué es un anexo escuela? Por ejemplo, la escuela XX, por no decir un nombre, XX, tiene cursos de primero a cuarto medio, ¿cierto? Entonces, de primero a cuarto medio yo tengo un séptimo A, B, C. Entonces, lo que yo hago, tengo un séptimo A en mi colegio regular y habilito un séptimo B en la escuela donde dan clases para infractores de ley. Entonces, ahí se obtiene el rol, porque todos los establecimientos educacionales tienen un RDB, que es un rol que habilita ejercer, digamos, como establecimiento educacional, y anexo escuela está hecho, en el fondo, para que tener esta modalidad de que el profesor asista al aula en un periodo regulado, donde están ellos, los infractores de ley, y poder, en el fondo, darle clase en un periodo acotado, asimilando a que estamos en una escuela regular. ¿Sí? Son como las dos modalidades, anexo escuela y exámenes libres. Y hoy en día, después de un tiempo, y lo que siempre había pedido, digamos, por un lado, en este caso el CENAME, era que los centros penitenciarios para los estudiantes estuvieran habilitados con estos anexos escuela, en el fondo, que era lo más parecido a tener una escuela dentro
digamos, el contexto de encierro donde ellos están. Lo más parecido a una escuela, ¿no? Que no solamente sea una sala, un pizarrón, sino que también te ese acompañamiento de tener como un espacio realmente separado de las celdas, por así decirlo, distinto a cuando va un estudiante regular a sus clases, digamos. Oye, interesante. ¿Y cuál era el perfil, o cuál es el perfil que asisten, de cuál asisten estos niños a las escuelas? ¿Cuál es su perfil? Bueno, en el contexto de encierro, porque sí. Hay chicos que caen, o sea, son infractores de ley de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a decir que son carteristas, propiedad privada. Claro, propiedad privada, de droga, no sé. Asesinatos también. Asesinatos, entonces... Todos están en el mismo espacio. ¿A eso? Oh. Sí, bueno, ahí es interesante porque la característica de estos jóvenes en su mayoría vienen de contextos muy vulnerables, ¿sí? Desconectados de una realidad familiar, sin familias, básicamente, digamos, familias disociadas, ¿verdad? Tienen también, hay abandono de la familia y también abandono del escolar, son niños desescolarizados, ¿no? Que disertan a temprana edad porque se dedican a trabajar o si no a trabajar, a estar en la calle o derechamente allá ejercer la delincuencia, ¿no? Como una forma de vida, ¿sí? Desgraciadamente. Entonces, en ese sentido, hay algunas, he tenido la oportunidad de conocer algunas escuelas en contexto de encierro, y hay algunas, por ejemplo, que normalmente a los adolescentes que son infractores de ley por primera vez, primerizo que se les llama, los tienen en un módulo, ¿no? Un módulo que es como una casa, qué sé yo. Y tratan de no mezclarlos o no juntarlos en el fondo con aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que tienen reincidencia en más de una oportunidad. Un poco igual en el sentido cultural de las cárceles de no contaminar, ¿no? O no ejercer mayor influencia. Eso te iba a preguntar. Con los que son primerizos versus los que ya llevan, digamos, repetitivamente condena y han estado en contextos de encierro. Eso es así, ¿sí? Claro. Entonces, se apunta mucho a poder sobre todo trabajar con estos estudiantes que son los primerizos, por así decirlo, de brindarles mayor contención, apoyo para que no vuelvan a reincidir, donde más se apuesta, digamos, la reinserción. No es que a los otros no se les acompañe, pero realmente ahí uno dice, bueno, si es la primera vez, a lo mejor entiende que a lo mejor es una y no hay más, si es que se le da la oportunidad de demostrarle y de comprender que la vida no es delinquir, digamos, ¿no? Claro. O hacerse cargo del delito que ellos cometieron. Claro, porque muchas veces no delinquen por gusto, sino que hay una necesidad atrás, un abandono importante. Por ejemplo, lo hablábamos en algún momento en la carrera, de que estamos ante unas generaciones nuevas que nunca antes habían estado, o sea, paradójicamente nunca antes en la historia de la humanidad se había estado tan conectado, pero tan solo, tan abandonado. Entonces son generaciones que están abandonadas, pero que viven conectadas con las redes sociales. Sí. Entonces, claro, hay nuevas maneras de relacionarse con ciertos grupos delictivos ahora por redes sociales, pero son chicos que son absolutamente vulnerables. Totalmente, pero curiosamente en ese contexto de encierro ellos no deberían o no tienen conexiones a internet, por ejemplo. No deberían. Sí, no. Claro, y tampoco a celulares. O sea, yo creo que tal vez el control de eso, a diferencia de las cárceles, que sabemos que hemos visto en diferentes informaciones, que eso, digamos, la incidencia de poder meter celulares a las cárceles, etcétera. Aquí, como es una población más pequeña, que no creo decir que no exista, pero se puede controlar más de alguna manera el control, al acceso a la tecnología. ¿Sí? Entonces se ven ellos enfrentados realmente si ya estaban abandonados o aislados, por así decirlo, este aislamiento in situ en un lugar que es en un contexto de encierro los va a llevar realmente a reflexionar o a repensar ese momento como una oportunidad o igualmente para volver a delinquir. Eso es por eso que deberíamos ahí apostar como Estado y como gobierno, ¿verdad?, a hacer un trabajo de acompañamiento sustantivo que pueda en el fondo mostrarle posibilidades de conectarse. Entonces es complejo porque hay estudiantes, ellos saben que en un día, por ejemplo, en el tema del tráfico, que es la mayoría de donde, como son menores de edad y los utilizan digamos los carteles o adultos, ¿verdad? Ellos saben que en un día pueden ganar
lo que incluso un profesional no ganaría en un día, ¿no? Son desafiantes en ese sentido. Claro. Entonces están dispuestos a lo mejor a contratar que en esta vorágine tan rápido de cómo ellos van viviendo, de asumir que en un día pueden ganar una cantidad de dinero extremadamente desorbitada para ellos, a cambio de la libertad o a cambio de un tiempo que estén en condena y después vuelvan a salir. Y además eso es justo el punto medular del asunto, que los cárteles o estos grupos delictivos saben perfectamente que al reclutar a un menor de edad tienes una condena menor. Así es. O no tienes condena. Y aparte que tienen un espacio de tiempo trabajando con él. O sea, imagínate que lo reclutan a los 14, 13 años. Antes, diría yo. Y antes, claro. Pero saben que tienen desde los 13, 12 años hasta los 17 años que pueden trabajar con él. Claro. Así es. Porque a los 18 ya son adultos, entonces ahí ya le cae las penas supuestamente. Mire, es tan cierto lo que ustedes dicen que en una oportunidad, sin dar nombres, también en un centro de contexto de encierro para adolescentes, jóvenes infractores adolescentes, nos comentaban la gente que los chicos que caen por microtráfico, tráfico, como saben que tienen que cumplir una condena, que después esa condena se levanta, porque son menores de edad, ciertamente, los carteles o la gente que los mete en la misma, digamos, camino, digamos, de la dinámica del tráfico de drogas, los van a visitar. Los van a visitar, los acompañan, le dicen que no están solos, los mantienen, los van cuidando, Los ¿no? del mismo cartel. Claro, para que se sientan... Para que no sientan que están solos, soledad. porque finalmente ellos todavía no van a ser el adulto de 18 años, ¿no? que tiene una pena distinta al menor en ese sentido, y por tanto van a salir. Entonces le están dando ese acompañamiento, que no están solos y los van a visitar. Claro, ahí está, yo tenía ese tema como la manipulación del adulto hacia el niño, Así. para la reincidencia, para que el chico se mantenga en esa jaula, en ese rol del trabajo, que es un trabajo para ellos. Claro. No, y en la amenaza, porque también en otra oportunidad había un estudiante, un chico que, estando en contexto de encierro, dio en su momento la PSU y le alcanzó para entrar a una universidad estatal, que era como el niño símbolo digamos, del orgullo máximo de ese centro, de que le alcanzó para dar la prueba y para entrar a una buena carrera. Y desgraciadamente él asistió obviamente a clases con la inquietud de poder resolver su vida, pero me comentaba el profesor que en ese momento le hacía las clases, que el chico tuvo que desertar de ir a la universidad porque lo habían amenazado la gente que lo había metido al tráfico con su familia, y él optó por no seguir estudiando, y en el fondo los vuelven a recaptar porque la amenaza frente a su vida o a la vida de sus familiares también era importante, entonces claro, no pudo continuar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque ¿quién vela por esa seguridad de ese estudiante para que termine finalmente su trayectoria educativa, que entra a un centro tempranamente, desgraciadamente, porque ha delinquido? No, a mí me ha tocado una historia similar, acá en la universidad. ¿En serio? Sí, en carreras técnicas, cuando yo era profesor de carreras técnicas, un alumno se me acerca de primer año y me cuenta su historia, que su papá está preso por narcotráfico, pero quedó el tío, narcotraficante. Entonces, y su mamá se metió con el tío, y entre los dos en la noche salían a entregar, y él se hacía cargo de su hermana menor. Y él también estaba involucrado porque él tenía que estar con su hermana y tenía que apoyarla. Entonces no sabía si estudiar, y esto era de noche, porque él estudiaba vespertino. Y en el día cuidaba a su hermana, porque trabajaban entregando esta droga. Y en la noche él no podía seguir estudiando porque también tenía que velar por trabajar en esto o por estudiar. Sí. Y me tocó, y se salió de la carrera. Ay, qué... Se salió. Sí, porque ahí hay un tema de obligaciones o de temor también. Y de códigos. Exacto. Unos códigos de ellos, o sea, y tú no podías interrumpir esos códigos. Claro. Es complejo, yo creo que es muy complejo esta situación de... Es una realidad. En una oportunidad también, uno de estos adolescentes que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos me decía que su solución para cuando saliera del contexto de encierro o ya cumpliera la condena, era irse a otra ciudad.
Claro. Cuando uno asume que esa otra ciudad es ir a otro lugar, después finalmente en ese momento él le llamaba a otra ciudad, a otra comuna, o sea, así del conocimiento, De digamos, restringido de la el realidad en la que conocimiento. Lo restringido, claro. Claro. entonces después me dijo, no voy a nombrar la comuna, me gustaría irme a tal comuna, o sea, a tal región siendo una comuna. Entonces ahí te ves el abandono del estudio, del conocimiento, de la realidad, ¿no? De ver de todo estandarizado. Ahora tú entras a un centro penitenciario de jóvenes adolescentes y ves que ellos están impecables, con su corte de pelo a la moda, como se estila hoy en día, las mejores zapatillas, de un costo altísimo. O sea, para ellos el tema de la percha, digamos, La percha, de sí. cómo de verse, ellos, o sea, lo más. que tú te Tapizado, puedes imaginar. estoy tapizado, así le dicen. Para que veas, claro, para ellos es importante. Es un código también que ellos Sí, tienen po. de cómo se De visten, vestimenta. de marcas, etcétera. De joya. Sí, debe ser. No, es impresionante el tema de los jóvenes con el narcotráfico. Sí. Los adolescentes, sobre todo. Sí. No, hay un temón ahí. Y por otro lado, los estudiantes que también, aparte del narcotráfico, también de familias que donde han sido, han tenido estos modelos, ¿verdad?, de infractores, padres que lo han abandonado, que están derechamente en la cárcel, que han cometido delitos, que han crecido con ese modelo, digamos, donde han tenido que cumplir condena y ellos en el abandono de sus familias, ¿no? Me ha tocado también la experiencia de ver gente que ha tenido que cumplir condena por homicidio, por ejemplo, ¿sí? Jóvenes por homicidio, Claro. donde a lo mejor el arrepentimiento en su momento, a lo mejor afectos de alguna droga o alcohol, hicieron ese delito o ese acto, ¿verdad? No, el arrepentimiento a lo mejor es muy por dentro, pero no es cosa explícita donde se puedan ellos reconocer, digamos, que cometieron un grave error. Claro, y ahí surge la importancia, ¿no?, de la escuela como ese espacio también seguro, cómo la escuela puede potenciar ese espacio seguro. Y en ese sentido, Emilia, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta un docente que trabaja en este tipo de establecimientos? Yo diría que el problema principal es que no tiene las herramientas o las competencias necesarias para trabajar con este perfil de estudiante. ¿Sí? Porque hay docentes que trabajan en escuelas muy vulnerables, pero vulnerables igual donde hay una familia detrás, donde te acompaña, qué sé yo, pero aquí cuando estamos hablando que ya son infractores, ¿no? Que son condenados, que la sociedad tuvo que dictarle una sentencia por cometer un delito, estamos hablando que son como en la escala, no sé, los más arriba o los más abajo, como quieran llamarlo, pero tienen ahí un sello importante, digamos, que dice que esta es la característica de estos estudiantes. Entonces, se ven enfrentados primero a eso porque no hay una modalidad en este país que diga cómo trabajar con los infractores de ley, tanto adultos como jóvenes. Claro. Y si son jóvenes, con mayor razón debería haber alguna línea de trabajo o de capacitación que diga cómo trabajar y acompañar a estos estudiantes para llevarlo a la reinserción. Entonces el docente que trabaja o el colega que está trabajando en ese contexto de encierro lo hace primero por compromiso, por vocación, ¿no? Algo le hace realmente sentido trabajar con estos estudiantes en ese contexto y lo hace, digamos, con ese sentimiento, digamos, de aportar desde el lugar donde están. Pero debería estar más profesionalizado en el sentido de tener una línea de experta en contexto de encierro para el docente que quiere trabajar e inculcar, ¿verdad?, el desarrollo y todo lo que trasciende a través de la pedagogía, que hay principios, valores actitudinales que obviamente se manejan ahí, y que el estudiante en contexto de encierro solamente vislumbra cuando va este profesor a hacerle clases. Es el rol que ejerce el profesor cuando se está en contexto de encierro es uno de los más relevantes que hay en ese momento para el joven. Claro, pero ahí, claro, llega el docente y cómo se va generando esta relación entre el docente y este estudiante en este contexto de encierro, porque también se generan relaciones, ¿o no? Muchísimo. La mayoría de los profesores que yo he tenido la oportunidad de conocer y que han trabajado con los estudiantes, primero hay un vínculo afectivo. Porque curiosamente, de estimación, digamos, curiosamente la familia la ven cada cierto tiempo, si que tienen familia los estudiantes que están ahí están en contexto de encierro, y de respeto, ¿no? Respetan a la figura del profesor como el profesor, el que les va a enseñar, pero más que les va a enseñar, el que los respeta, los trata con ese respeto que a lo mejor ellos esperan tener
afuera de la cárcel o del contexto de encierro de la sociedad, entonces sienten que hay un respeto porque se sienten tratados como personas, como estudiantes, los dignifica, se sienten dignos estando encerrados, curiosamente. Mira. Se sienten libres porque el profesor es una persona respetuosa que les hace ver, digamos, es el transmisor no solamente los conocimientos, sino que de valores, de aptitudes, ¿verdad? De hacerles ver, digamos, de que hay posibilidades fuera de este contexto de encierro. Y yo diría que es como un cable a tierra que ellos tienen en este ambiente tan lúgubre, ¿no? Tan hostil que puede ser estar con sus compañeros y con los mismos gendarmes que son los que custodian su contexto de encierro. Qué interesante eso que dices, porque Claro. justo se necesita un perfil específico de docente. Sí. Lo pienso porque yo tengo un alumno que ya es egresado de nuestra carrera que justo está trabajando con estudiantes encerrados, ¿no? En este tipo de contextos, con jóvenes en este tipo de contextos. Y es sumamente interesante cómo su propia formación de este estudiante, que siempre fue el más rebelde, el contestatario, todo, y hace que se pueda conectar con los estudiantes de una manera y que les deje algo bastante interesante, ¿no? Y que los chicos se han sentido muy apañados por él, se han sentido, se pueden refugiar en él, y él siente como que toda esa energía que Claro. utilizaba para ser un chico que criticaba sistemas y demás, está apoyando a este tipo de estudiantes. Así es. Entonces es muy interesante el perfil también que se requiere para ese tipo de docentes. ¿No? Y el ratito que los chicos están con el docente, es su cable a tierra, ese Sí, espacio. claro. Entonces, claro, ¿cómo mantener ese cable a tierra durante un proceso del día completo? Porque es un solo momento. Así es. Claro. Entonces, Sí. y ahí queda la incertidumbre. ¿Cómo mantener ese cable a tierra de los chicos que ejercen ese diálogo o esa relación con el profesor que está en ese momento? Como es un espacio muy acotado, debería donde la política pública organizarse de tal manera de mantener ese espacio como una escuela regular en el tiempo, a lo mejor una mañana completa, ya si no es todo el día, una mañana completa, ¿no? Piensen ustedes que... ¿No es regular? O sea, regular puede ser no sé, pues en las mañanas, no es todo el día, No es todo el un par día. de Ah, sí, horas, sí, sí, ¿no? un par de Lo que horas. se puede dar, o lo que dura una asignatura, no es una jornada completa de 8 a 3, por ejemplo, No. de 8 a 4, ¿no? Se van ajustando los tiempos, entonces a lo mejor podrían haber profesionales docentes que hagan la asignatura y a lo mejor otro que le haga el acompañamiento más lúdico, más emocional, más afectivo, que hay profesionales que están dentro de estos centros penitenciarios para los jóvenes, los hay, pero nunca es suficiente, ¿no? Nunca Claro. es suficiente, Claro. porque necesitan ese acompañamiento con más permanencia, ¿no? Y yo diría que por otro lado también el estudiante siente que cuál es ¿qué va a pasar después que salga de esa infracción que ya cumplió? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién va a estar afuera? ¿Va a estar su familia? Si no hay familia, ¿quién le va a hacer ese acompañamiento para saber que volvió a la escuela y que a lo mejor dejó de ir a la escuela porque tuvo que ir a trabajar o mantener a su familia, o etcétera, etcétera? ¿Y cómo hago la barrera con las personas que los vienen a visitar, que no son su familia, pero los quieren inmiscuir también en este tema del Acompañamiento. Ahí Claro. también se necesita más mano de obra del Estado para poderle hacerle seguimiento final, porque en el fondo debería, desde que un joven adolescente es infractor de ley, debería estar el acompañamiento total en su trayectoria educativa hasta que termine, incluido lo que tú dices, es decir, fiscalizar en el fondo quienes lo visitan, Claro. ¿no? Los talleres, hay talleres, pero tampoco son suficientes. Lo que yo le quería comentar, un taller para jóvenes infractores de ley, las herramientas que se utilizan son súper cuidadosas, ¿no? No pueden haber cuchillo, No. nada cortante, Sí, no, claro. nada filoso, ¿no? O sea, tiene que ser de mucho cuidado. Entonces, es una mixtura de cosas que tienen que coincidir para que efectivamente ese estudiante en una clase más lúdica, artística o recreativa realmente pueda ejercer su condición, porque si no finalmente se queda en lo discursivo, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, qué interesante lo que dices del cable a tierra. Yo nada más dejo la pregunta, la dejamos en el aire y si quieres nos vamos al corte, pero cuando hablabas del cable a tierra yo pensaba en el rol de la familia. Entonces, ¿qué rol, por ejemplo, juega la familia
para la reinserción sobre todo de estos jóvenes infractores de ley. Ahí lo dejamos. Y, oye, el tiempo se nos hace... Sí, como siempre, vuela. Así que nos vamos a un corte musical y volvemos con Vocación de... Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Y aquí estamos de regreso en otro programa más de Convocación de Profesor. Está interesante el tema. Estamos justo hablando del tema de jóvenes infractores de ley y sobre todo para ver las prácticas pedagógicas que se dan en estos contextos de encierro. Y para ello tenemos a nuestra invitadísima Emilia Reyes Pinto, que es una experta en el tema y que nos ha platicado cosas muy interesantes en torno a la labor pedagógica de los docentes en estos centros de reclusión. Y se había quedado como una pregunta en el aire, Emilia, ¿no? Estábamos hablando un poco antes de cuál era el cable a tierra de estos estudiantes y veíamos que la figura del docente era central, porque permitía a los chicos que estaban en contextos de encierro tener ese cable de realidad, ese cable a tierra a partir de la figura docente. Y entonces la pregunta era, ¿qué rol juega la familia o la red de apoyo familiar, si es que la hay, en el proceso de reinserción de estos jóvenes, ¿no? Porque tú nos contabas un caso de que cuando el joven salió no tenía tanto apoyo familiar y entonces los cárteles luego vuelven a entrar y a llevarse nuevamente al chico, ¿no? Entonces aquí yo creo que el rol de la familia es un papel, pero... Fundamental, claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Como ustedes dicen, fundamental, esencial, porque finalmente que delinque tiene muchas razones por las que llega a cometer ese delito, ¿no? A veces muy desafiante, también puede ser una actitud desafiante que al principio parte, y ya hay otros que derechamente por necesidad, ¿no? Por sentir, digamos... Entonces, en esas motivaciones, el apoyo a la familia es fundamental. Entonces, como les comentaba anteriormente, si hay una familia donde hay un modelo de padres ausentes, modelos de padres que a lo mejor están en contextos de encierro, están cumpliendo condena, ya es un antecedente. Pero también hay casos de aquellos jóvenes que caen en el tema del tráfico, tienen familias digamos de apoyo, de acompañamiento, que están permanentemente brindándoles esa visita a su hijo derechamente o hija, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir este episodio. El punto es de qué manera. Por ejemplo, en la zona norte también tuve la experiencia de conocer a una mamá de un chico que cayó por tráfico, y la señora lo único que quería, por supuesto, acompañar a su hijo y darle la oportunidad de que no lo viera, digamos, a cometer, a delinquir, digamos, a cometer este episodio, porque ustedes saben que en la zona norte hay más movimiento de aquello. Entonces, había una madre presente, hay padres presentes, ¿no? Pero cuando no hay, también ellos sufren el abandono de sentirse, además, si no tengo familia que me visite, que me cuide, que esté pendiente de mí, malamente puedo yo pensar que cuando esté afuera, ¿qué me va a acompañar, no? Claro. Entonces ahí el Estado debería plantearse, si no hay una familia presente, ¿a quién podemos decir que acompañe a este joven hasta que ya sea un adulto, ¿verdad? En términos emocionales, estudiantiles, ¿no? Brindarle incluso acogida, porque estamos hablando que cuando salen, ¿dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? Claro. ¿Van a ir a estudiar? Si se ven enfrentados a un lugar donde sin acceso, digamos, sin una casa, un hogar, se vuelve de nuevo al círculo vicioso. Oye, Emilia, pero a ver, hablamos de por ejemplo, este mismo ejemplo que diste, de la mamá que tiene su hijo, pero el Estado se hace cargo del acompañamiento a esta madre, porque igual, digamos, hay chicos que tienen un apoyo familiar de cierta manera, una mamá, una abuela que está detrás, pero caen en estas redes. Pero hay apoyo hacia esa familia de cómo poder tratar a este chico, de qué manera lo tienen que reencaminar por el buen camino. No hay una política direccionada, yo diría, para darle énfasis al acompañamiento ya de estas familias para
trabajar con sus hijos, ¿no? Derechamente no lo hay. Hay instancias de talleres que a veces los mismos centros en contexto de encierro habilitan para algunos familiares, pero no es algo que esté instalado, que esté formalizado, ¿verdad? Que sea casi como una obligación por parte de algún familiar, ¿verdad? Que se haga cargo de este joven adolescente en este acompañamiento, ¿verdad? De reinserción. Uh-huh. Debería ser un ámbito que a lo mejor esta política pública, que obviamente es multisectorial, debería consignarse. Lo que pasa es que el gobierno, el Estado de Chile, la multiorganización o las multifunciones que tienen igual se ven parcializadas, ¿no? Entonces habría que hacer como una especie de banco de datos, de información, cruce de información efectiva para trabajar y hacer el acompañamiento a estos jóvenes adolescentes hasta el final, ¿no? Donde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia trabajen en conjunto. Entonces eso parceladamente no es posible si es que no se habilitan estos dispositivos multisectoriales. No hay. Claro. Y la familia lo requiere, lo necesita, ¿no? Lo necesita, claro, porque si no, volvemos a lo mismo y esta cantidad de porcentaje de aumento de jóvenes infectores, en vez de disminuir, se ha ido aumentando, ¿no? Y es una gran queja que hemos visto en las noticias, ¿no? Donde decimos, es más, en Chile ya sobre los 14 años se condenan a los estudiantes, a los jóvenes, y hay países que incluso a partir de los 12 años, 11 años. Sí. Ay, sí, estaba pensando en la serie de Tribunal, en esta serie que salió en Netflix, esta serie. ¿Cuál? Tipo Tribunal de Menores, pero es que hay una coreana que se llama Tribunal de Menores, que es muy interesante, pero hay otra de un niño que condenan en... ¿Adolescencia? ¿Adolescencia parece que? ¿Sí la viste? No, Adolescencia. No los conozco, pero hay países europeos que los infractores de ley empiezan a partir de los 11, 12 años. Claro, justo en esa serie sale ese tema, justo, sí, que se puede condenar a los chicos de 10 años. Exactamente. Entonces estamos hablando que ya no es un joven, o es un, joven adolescente, ¿no? Sino que es un niño, niño de 10 años, un niño de 11 años, un niño de 12 años, pero que se asume que debe discriminar qué es lo que está bien, lo que está mal, ¿no? O qué es delinquir, o qué es lo que es sancionado por la ley. Entonces, porque obviamente va bajando la gradualidad de las edades por los delitos que han aumentado, o el aumento de los delitos que han... Nosotros tenemos 14, hasta los 14 o 18 años nomás. 14 años, bajó hasta los 14. Sí. O sea, a los 14 años ya el chico, niño, joven, adolescente, debe discernir entre lo bueno y lo malo. A los 14 años tú puedes, el Estado de Chile pueden, los infractores de ley, cumplir su condena. Lo que pasa, claro, es que cuando es una condena más larga, por ejemplo, no sé, de los 14 y pasa a los 18 años, el que cumple 18 años en condena pasa a una cárcel de adultos. Y pasar a una cárcel de adultos, ya sabemos que es otra realidad aumentada y corregida en ese sentido, y desgraciadamente no conlleva nada. Pongámoslo en contexto. Por ejemplo, si el chico ya delinque y asesina a alguien a los 13 años, sí, esa condena obviamente le va a durar pasado los 18 años. Exacto. Entonces entra ya con esa misma condena, cumpliendo ya 4 o 5 años de su pena, a una cárcel de adultos. Sí. Por ejemplo, Colina 1, Colina 2. Exactamente. Ya. Cumple la condena inicialmente antes de los 18 años, donde le corresponde en un centro para jóvenes infractores de ley, pero ya cuando cumple los 18 años automáticamente pasa a una cárcel de adultos. Perfecto. Para terminar la condena que le corresponda. Sí, completa. Y eso ya es un problema, porque claro, la adolescencia es formación. La infancia es destino. Tu formación termina en la cárcel. Así, claro, tu formación termina en la cárcel. ¿Y qué tipo de realidad le espera? Oye, y para estas situaciones, ¿se propone alguna mejora en cuanto a la situación académica para apoyar a estos niños? ¿Se ve algo, se dilumbra algo en el océano, como se dice? O sea, el Estado siempre quiere a los jóvenes infractores de ley brindarles este apoyo. Lo que pasa es que hay un tema también de recursos, y como todos los servicios, sí, públicos, hay un tema también de recursos, ¿no?
Aquí lo importante es que el Estado quiere hacerse cargo de aquello, pero sin este acompañamiento que yo les digo multisectorial es difícil lograrlo, ¿no? Que alguien se haga cargo, este estudiante, de todos los estudiantes que son infractores de ley, qué pasa cuando ellos cumplen condena, si van después a sus escuelas, ¿no? A donde le corresponda, si terminan su trayectoria educativa, ¿sí? Pero no hay ese adulto responsable por parte del Estado, ¿no? Para poder acompañarlo, porque ahí está el rol de la familia. Pero si vienen de una familia disfuncional, ¿verdad? O de abandono, derechamente, de no tener alguna familia, se complejiza más la situación. Claro. Eso es lo que pasa. Y en ese sentido, yo te quería preguntar algo. ¿Qué pasa con la figura del CENAME? Aquí, ¿qué rol cumple el CENAME, por ejemplo? El CENAME es el Servicio Nacional de Menores, que lo que hace es, tenía antes 2 roles, pero estamos hablando de los infractores de ley, porque ellos tienen los de protección de derechos, que han sido los jóvenes que han sido vulnerados, que es una parte que ahora lo tiene el Ministerio de Desarrollo Social, pero con respecto a los infractores de ley se hace cargo de ellos, de tenerlos en estos... en simple, una cárcel está administrada por gendarmes. Claro. ¿Cierto? Y ellos son los que administran la cárcel, y el CENAME está dentro de esta cárcel y administra esta cárcel, ¿ok? Entonces los gendarmes la cuidan y el CENAME la administra con estos profesionales que deberían ser idóneos para trabajar con jóvenes y adolescentes, ¿sí? Y ahí es donde entra el profesor, profesor o profesora que da exámenes libres a los estudiantes por un par de horas de clase y prepararlos para alguna asignatura y dar estos exámenes libres. O bien un profesor que venga a este anexo escuela, que le da un par de horas en diferentes asignaturas con un área un poco más flexible, más amplio, diría yo, en modalidad escuela, y tener a los estudiantes ahí. ¿Sí? Mira, hoy delante estábamos hablando de las chicas que prestaban servicios sexuales. ¿También se incluyen acá en el CENAME? ¿O en estas cárceles? Solo se han cometido algún delito. Ya. La gente que son jóvenes infractores de ley son gente que ha cometido un delito. Un delito. Sí, siendo, digamos... Ay, pero perdón, que yo no conozco acá tanto de la ley. ¿Pero no se supone que la prostitución acá es un delito? Es un delito, pero sí, es un delito, pero no, o sea, si cometió un delito, o sea, la han tomado, se consignó y tiene que cumplir condena, va a estar en un centro penitenciario del CENAME. Ya. O sea, parar en la calle no es delito. El tema es cuando lo comete, cuando se va con alguien. Ahí hay un juicio, claro, o sea, ha habido un juicio que ha consignado que cometió un delito, digamos. Perfecto. Pero no es que alguien vaya, tome a alguien, lo saque de la calle, no. Tiene que ser algo que esté... O sea, es más difícil tomar a esas chicas, entonces. Claro. En ese sentido, creo yo. También qué triste eso, que, o sea, yo pienso, pero ese es otro tema. Sí. No, que justo la prostitución sea un delito en este país a mí me parece extremadamente triste. Porque no es como que al hacerlo un delito no tienes la capacidad de gestionar cosas que podrías gestionarle a ella. Por ejemplo, el servicio de salud, que eso es necesario. O sea, se vuelve un caso preocupante. ¿No? Pienso que en México no es considerada la prostitución un delito y ellas tienen como oportunidades para ingresar en un sistema de salud público, que las estén continuamente revisando, tienen también, o sea, son sexoservidoras, se les llama así, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellas tienen como otra regulación médica, jurídica, que al no ser un delito, como que el Estado las apoya también. Sí, hay un apoyo, se podría decir, ¿no? Y acá me parece grave eso, porque los jóvenes no nada más están enfrentados a los cárteles o a estos grupos delictuales, sino también están enfrentados a realidades sumamente trágicas, y la prostitución, yo creo que uno no ingresa a la prostitución porque quiere, ¿no? Y me levanté con esas ganas, sino uno ingresa por necesidades, por contextos súper vulnerables, incluso por violencia, por violaciones. Entonces hay muchas cosas atrás que habitan a la persona cuando genera ese tipo de servicios en la calle. Entonces nuestros jóvenes están como abandonados. En cierta manera, por lo que... Y el CENAME es... A ver, el Servicio Nacional de Menores son recursos estatales que llegan ahí. ¿Y el CENAME es algo estatal o también hay cosas privadas entre medio?
El Servicio Nacional de Menores es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso que son cárceles en el fondo para jóvenes o menores de edad, digamos, está hecho así. Perfecto. Que es una cárcel que decía están los gendarmes, pero custodiado por profesionales del Sename. Pero la estética es una cárcel porque tú tienes que entrar con los resguardos, te revisan, pasar por una máquina, chequear sin celular, etcétera. Sí. Oye, pero estas cárceles están, a ver, porque me imagino que en Colina 1, hablando de una cárcel, ¿está el Sename incluido adentro o está como son apartes. Apartes. Ya. No están en una cárcel de adultos, no está una cárcel de jóvenes infractores de ley, no, están aparte. Puede ser, en un radio distinto, no adentro. No, perfecto. No. Ok. Mira, qué interesante. Sí, y triste el tema también, es interesante, es triste, pero también es una realidad de la educación. De la educación actual. ¿No? Oye, Emilia, ¿y alguna conclusión sobre, porque tú también estás metida como en algo de tu investigación sobre este tema, ¿cierto? Uh-huh. ¿Llegaste a alguna conclusión sobre lo que tú has visualizado sobre este tema de los jóvenes infractores de ley? Muchas. No, pero yo diría que la conclusión mayor es saber que el Estado, tal vez tenemos muchas deudas como Estado de Chile, pero ahora que vemos la noticia, que decimos que son menores de edad, que ha habido vulneración, que la gente se ha sentido también, dice un menor de edad que me asaltó, que pasan cosas, yo diría que visibilizar a este grupo, ¿no?, etario de jóvenes, ¿verdad?, que está delinquiendo hoy en día, y hacernos cargo derechamente como Estado para disminuir esta brecha y no agrandarla, que ha sido en el fondo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de vida, la calidad de vida, ¿no? Tal vez si buscamos este personaje público, me refiero como institución, que realmente acompañe a estos estudiantes que está en contexto de encierro y sea una obligación terminar su escolaridad, por ejemplo, le daría una visión distinta a ese estudiante, pero no lo hay. Alguien que te diga, termina, tú sale, no trabajes, dedícate a esto, ¿no? O trabaja y estudia y ven, pero yo estoy chequeando esto. Eso sería, como yo pienso, darle herramientas también formativas, y por eso que es muy relevante el rol del docente a ese estudiante que está en contexto de encierro. Entonces, tal vez también darle más herramientas a ese docente, ¿no? Y herramientas, ¿verdad? Y potenciar el trabajo del docente en contextos de encierro. Mira, qué interesante. Oye, interesante el tema hoy día, Ingrid. Sí, interesantísimo. Nos deja así como medio tristes. Claro. Pero como todo miércoles ya estamos en horario de cierre, de término de programa. Pero no antes decirte algún saludo, alguna recomendaciones que tú tengas por ahí. Recomendaciones, no. Yo pienso que ojalá de verdad Chile avance, es una política pública más multisectorial. Y estos jóvenes, que en teoría deberían ser nuestro futuro como país, tengan una opción distinta de vida, porque el país ha sido capaz de ofrecerle oportunidades de vida distintas. Perfecto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Emilia, por aceptar nuestra invitación. Ingrid. Un saludo, como siempre, a nuestra Facultad de Educación, a mis estudiantes. ¿Están escuchando? Que espero que nos escuchen, y si no nos escuchan, que después nos puedan escuchar, porque estos temas son importantísimos dentro de su desarrollo. ¿Puedo decir a mi último saludo? Claro. Saludo y una invitación para todos los estudiantes egresados de la Universidad Central que quieran cursar estudios de posgrado en nuestra Facultad de Educación. Perfecto. Tenemos 4 magísteres, son muy bienvenidos. Ahora a mitad de año se abren algunos programas, así que sería interesante que se acerquen a la página web y nos puedan conocer, y ojalá poder cursar nuestros programas. Mira, invitado a todos los egresados a que visiten la página, visiten los programas de posgrado, porque son interesantes y muy buenos los programas. Y muchos diplomados que también tenemos. Muchos diplomados también. Oye, como siempre, un gusto haberte tenido, Ingrid, al lado, siempre acompañándome. Ahí, apañando. Entre los dos. Y Emilia, muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles con un programa más de Convocación de Profesor. Chao, chao. Hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hasta el próximo capítulo.